Hola, hola, buenas noches a todos. Soy Javi Solomería y esto es Mundo Romano, capítulo 509. Nunca habíamos tenido la oportunidad hasta ahora de hablar con un entrenador analizando lo que haya pasado durante el curso, pero también pensando en el curso siguiente. Sabéis que siempre han venido los entrenadores al terminar la temporada, hemos analizado prácticamente partido a partido de esa temporada y ahí cerrábamos. Hoy tenemos la posibilidad de hablar también con el entrenador del curso que viene. Por cierto, Meridense 23-23, muchas gracias por tu suscripción con Prime, muchas gracias por tu apoyo al canal. Sí que os aviso que mañana, a esta misma hora, va a venir Tiago Leño. Por tanto, todo lo que es composición de plantilla 26-27 lo hablaré con él. Y que la semana que viene va a venir Alejandro Pérez. Por tanto, todo lo que está alejado del verde lo hablaré con él la semana que viene. Hoy no quiero cambiar mucho mi guión del habitual porque creo que no sé vosotros, pero a mí es lo que más me ayuda a aprender de fútbol. Esa charla con el entrenador analizando un poco lo que ha ocurrido durante el curso. Y no quiero tardar más en arrancar. Fran Beltrán, entrenador, buenas noches. Un placer, Javi, ¿qué tal? Un entrenador que termina el curso ya habiendo firmado para el año siguiente, ¿llega a desconectar algún día? No, 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 en la vida. Y aquí menos. Y este es un tramo que no es mi favorito, pero sí que soy consciente de que es de los más importantes. Estuvimos en Mérida después de terminar la liga, aproximadamente 10 días, junto al staff para programar todo lo que tiene que ver con la temporada que viene, hablar con jugadores que tenían pues, la oferta de renovación o se decidía que no iban a continuar, proponer jugadores y ayudar en todo lo que tenga que ver con el mercado, equipos de pretemporada y demás. Y ahora es un momento también de confeccionar una buena plantilla que al fin y al cabo es un porcentaje fundamental de todo lo que vaya a pasar el año que viene. ¿Cuánto tiempo tardas un día como hoy, por ejemplo, que en teoría estás de vacaciones, ¿no? Y lo entrecomillo mucho, en coger el teléfono? Es decir, ¿cuántas llamadas atiendes al día? Atiendo varias y luego, sobre todo, atiendo varias del mismo, que es Tiago. Y estoy en permanente contacto con él, contacto con el staff. Ahora también Juancho, Andrés están haciendo repasando historiales de lesiones, preparando programas de pretemporada para los jugadores que continúan, que tienen contrato, a los que fichamos. Entonces, bueno, estoy prácticamente todo el día, no desconecto demasiado. Afortunadamente mi mujer me permite, me da y me concede espacios, pero no es momento de parar. Intentaré primera semana de julio, a lo mejor, tener una semana para mí, pero prefiero que esté todo bien encarrilado que parar ahora y empezar 10 días antes de que empiece la pretemporada. Sí, porque el curso pasado, cuando llegas es tarde, porque el Mérida el año pasado termina el curso más tarde, además tarda 2 semanas, creo que fue el 23, 24 de junio, no recuerdo bien. Eh, por mucho que ya hubieras hablado antes de esa presentación, llegas tarde. ¿Crees que eso ha llevado a algún error? Más que no diría la palabra error, sino a que las cosas no hayan sido tal y como tú esperabas. A ver, no me gustan mucho los entrenadores que ponen excusas. Evidentemente, el inicio de la temporada pasada no fue idílico porque se dan una serie de circunstancias que ya te condicionan cómo va a empezar. Desde que el equipo hace playoff, se tarda en hablar con los jugadores que quiere renovar, hay mucho jugador que no renueva, el director deportivo viene de Portugal, de un mercado completamente diferente. Como él mismo dijo, firmó tarde, no tenemos rivales para hacer una pretemporada como la que queremos. Vamos a decir que va a ser muy distinta esta temporada o esta pretemporada, desde el nivel de los rivales, los campos en los que se juega, la programación previa de todo lo que se hace, todo eso va a ser muy distinto. Entonces, en ese sentido, es como una segunda temporada, pero es como un primer año de proyecto, en el sentido de que nosotros llegamos, no se podía utilizar el romano para jugar, no tenías el campo de la ciudad deportiva disponible. Y el club ha crecido a todos los niveles. Crecerá en cuerpo técnico, ha crecido en recursos, tiene mejores instalaciones. Conocemos a la plantilla, conocemos mucho mejor el mercado, incluso el grupo. O sea que estoy convencido de que a nivel de profesionalización, de trabajo, de día a día, no va a tener nada que ver con la temporada pasada. Quien me conoce, como decía al principio, sabe que esta entrevista la suelo utilizar un poco para repasar toda la temporada. Contigo voy a intentar que no sea todo así, para dejar un poco para la 26-27, pero sí que quería revisar cosas de la 25-26. Tú vienes al canal en octubre, creo que después de la victoria ante el Arenas de Guecho, aquel 3-0 de una primera parte en la que todo salió cara, ¿no? Quitando aquel gol al final no la baja eso, ¿no? Pero Todo no, porque si lo recuerdas, bueno, seguro que tú lo recuerdas,
pero nosotros al descanso tuvimos que hacer un doble Sí. cambio, Raúl que fue Beneid y Doncel Doncel. y Beneid y Doncel. Benet, y seguramente ese ha sido el otro lastre, creo, de nuestra temporada, de todas las cosas que habremos hecho mal, que seguro que son muchas. El hecho de que un jugador como Benet pueda hacer 16 partidos completos a lo largo de todo el año es extraño. El hecho de que Doncel haya jugado 5 partidos de titular en la segunda vuelta y de aquella manera es extraño. El propio Jacobo, que ha jugado 14 partidos. O sea, ahí ese día no, a pesar del 3-0, no guardo un gratísimo recuerdo de aquel día ni de aquella semana. Pues recuerdo que de aquel rato hablamos de la proximidad de la Copa, ¿no? 2 semanas, o creo que eran 2 semanas o tres, no recuerdo bien. Después íbamos a Navalcarnero y quiero empezar eh, lo de hoy por ese día. ¿Fue el momento más duro del curso? No, no creo que fuese el más duro, pero es un momento en el que evidentemente no estuvimos a la altura. Y veníamos de un mal inicio, estábamos generando bastantes mejores sensaciones las semanas previas al partido y creo que fue un golpe positivo en ese momento de cara a lo que venía, porque fue un momento de todo el mundo concienciarse mucho, saber que había cosas que tenían que cambiar, había mentalidades que teníamos que transformar y creo que eso coincide con seguramente el mejor momento de la temporada a nivel de resultados. Pero sí, ese día sí que es un día de infausto recuerdo porque no estuvimos a la altura. Te cambio la pregunta. ¿Fue el vestuario post partido, no sé si más duro, pero de más cabreo? Sí, o sea, te iba a decir que no sé cómo estaba muy bien el vestuario aquel día, porque yo entré, dije 4 o 5 barbaridades y me salí pronto. Creo que tengo bastante buena relación con los jugadores, pero soy muy transparente. Hay días que vamos perdiendo y les digo lo que siento, si lo que siento es positivo, y aquel día fue duro en el vestuario, sí. Después, como dices, se inicia yo creo que el primer periodo medianamente largo del Mérida con cierto nivel, ¿no? En la victoria en Guadalajara. Tácticamente cambió algo para que la cosa empezara a encajar. Es decir, creo que, por ejemplo, empezamos a jugar más en largo. No sé si es algo premeditado o no, pero creo que los datos están ahí, ¿no? De dibujo no, porque te quería preguntarte ahora una cosa del dibujo, pero ¿cambió algo en lo que es tácticamente del equipo? Yo creo que nos concienciamos seguramente y le dimos mucho. También creo que son cosas y forma parte del proceso. Cuando tú quieres construir una identidad y empieza la pretemporada, empiezan los primeros partidos, tienes que insistir mucho más en aquello que quieres ser que en todo lo que necesitas para ganar un partido. Al final, si vas haciendo 50-50 permanentemente, parece que no hay una idea, que no hay algo que nos une y nos identifica. Y nosotros éramos un equipo, creo, desde el principio que tenía buena capacidad para presionar en campo contrario, pero que éramos un desastre cuando no podíamos ser activos y cuando teníamos que defender más cerca de nuestra portería. Entonces, creo que viendo lo directo que jugaban los equipos, la cantidad de duelos que había, sobre todo como visitante, el equipo mejoró bastante a nivel defensivo esos momentos en los que no podía ser activo. De hecho, el día de Guadalajara nosotros es uno de los pocos partidos donde salimos exageradamente con un bloque medio bajo desde el primer momento y 11 contra 11. Y no hacemos una buena primera parte, la verdad, y nos vamos con 0-2. Creo que el hecho de quedarnos con 10 en ese partido también nos ayuda a crecer como equipo, porque es un momento en el que no hay dudas sobre lo que hacer. Tienes que defender bajo, tienes que estar juntos, sabes que no vas a tener el balón. Y creo que incluso pudimos marcar el 0-3 en un par de ocasiones de Álvaro Daeso, lo recuerdo perfectamente. Pero, pero creo que a nivel de mentalidad defensiva fuimos mejorando y luego a nivel ofensivo, como dices, lo mismo, desde una idea que creo que es una idea atractiva, no por el hecho de ser asociativa, ¿eh? Somos un equipo que le da mucho más valor a lo que pasa en campo contrario que a lo que pasa en campo propio, pero evidentemente cometimos una serie de errores no forzados que penalizaban mucho nuestro nivel de confianza. Entonces ahí también teníamos que ajustar una serie de cosas y luego también Álvaro fue creciendo de una manera a lo largo de ese inicio de temporada que nos aportaba más recursos. Había momentos que simplemente si conseguíamos una línea de pase y conectar con él, aunque fuera a distancia, él te iba a poner de cara a la gente de segunda línea y te iba a permitir vivir mucho más tiempo en campo contrario. Y eso fue cambiando porque él no era ese perfil de jugador. Él, en el Logroñés no era ese perfil de punta. Años anteriores había jugado incluso tirado a Por una fuera, banda. ¿no?
pero bueno, es un chico pues, que merece lo que le está pasando porque desde el primer momento quiso y cada día era un poquito mejor porque entrenaba mucho y muy bien. En aquellos tiempos en los que pues, todo salía mal, yo recuerdo que me decías aquel día, es que cuando la gente siempre pensamos que, claro, lo que se está haciendo está mal, por lo tanto quiere lo que no se está haciendo. En cuestión de dibujos, que yo no soy un gran creyente en dibujos, el Mérida venía de jugar con línea de tres en fondo, tú en Marbella venías de jugar con línea de tres en fondo, con Acosta Bernardo Puñal, creo que era. Aquí en Mérida solo lo vimos en Zamora, al menos de inicio. ¿Nunca te planteaste eso como una solución? Me lo planteé en Zamora, no, Y visto el resultado dijiste mejor que no. evidentemente no funcionó bien y luego creo que por el perfil de los extremos que tenemos, si nosotros tenemos la capacidad de defender con línea de cuatro, le viene mejor a todo lo siguiente, a tu recuperación de balón, a tu transición, al desgaste de los jugadores de arriba. Creo que teníamos laterales bastante explosivos. Luego es verdad que ha habido una fase que hemos tenido muchos problemas en el lateral derecho, muchísimos problemas y nos ha condicionado un poco porque nosotros le pedimos a los laterales ser muy agresivos, saltar mucho hacia adelante, pero yo como tú no creo en exceso en los sistemas, es decir, creo que puedes jugar de la misma manera con distintos sistemas y creo que el equipo se ajustaba bien a esa línea de cuatro, que el equipo del año que viene se ajustará bien a esa línea de cuatro y creo mucho más en dominar fundamentos, conceptos, que las distancias sean buenas y cuestiones que durante fases de la temporada no hemos cumplido y no hemos estado a la altura, pero no ha sido por el hecho de tener uno más, uno menos en defensa. De hecho, aquel partido en Guadalajara dejó la primera imagen que luego lo hemos repetido lamentablemente muchas veces, porque muchas veces acabamos partidos con 10, ¿no? De quedarte con 10 y no ir a un central más, a un defensa más, sino seguir 4-3-2. Hemos terminado prácticamente todos los partidos con 10. Sí, 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 prácticamente todos los partidos en vez de ese 4-4-1, ese 5-3-1 que se suele ver, ese 4-3-2 también los últimos, la segunda vuelta cuando hemos defendido, pasó mucho en Valdebebas, que queríamos ser muy activos, pero que tuvimos que defender en bloque muchas fases del partido. Creo que el equipo cuando ha defendido 4-3-3 con esa primera línea de tres muy, muy estrecha y luego el perfil de jugador que tenemos, tipo Benet, tipo Beni, que son jugadores que tienen mucho desplazamiento, que pueden jugar en distintas posiciones, te permite cerrarte mucho dentro, ser muy agresivo por fuera. Y yo hay una frase, creo que lo dije en la rueda de prensa, en el acto de renovación, que es que no, en ese sentido no vamos a cambiar muchas cosas, queremos ser lo mismo, pero lo queremos hacer mucho mejor. Claro. Sabemos que había margen de mejora y que lo tenemos que mejorar. Fue un mes de noviembre muy positivo para el equipo en el verde. Eh, con, no tiene por qué ser en ese mes de noviembre, pero ¿cuál es el mejor partido del Mérida de Beltrán hasta ahora? El mejor partido. A ver, en esa fase hay varios partidos que a mí me gustaron mucho. Me gustó a nivel de activación, de mentalidad, de pasar al siguiente nivel el partido contra el Castilla, el 3-0. Creo que fue un partido que ayudó mucho a los jugadores a sentir que tenían la capacidad, el nivel y que hacían una serie de cosas que a lo mejor ellos no estaban hechos para eso. Eh, podían aspirar a todo. Me Por gustó. ejemplo, sin decirme Eh, un nombre en concreto. No, si no hace falta que me digas un nombre, ¿no? Pero, pues mira, a este extremo, o a este central, o a este. Bueno, creo que en ese sentido y algunos con un potencial tremendo, pero bueno, ese día, por ejemplo, hicimos 29 faltas, creo, contra el Castilla. Sí, Un equipo 30 que tengo yo apuntadas. quiere presionar tan alto y que a su vez ataca con tantos jugadores en una misma zona y sobrecarga tanto unos mismos espacios, cuando pierde el balón o recupera el balón o tiene que O hacer hace falta. falta. Y eso es así. Y ha habido situaciones de transición en la que nos hemos querido ahorrar una falta, nos hemos querido ahorrar una amarilla y lo siguiente que viene es una tragedia. Entonces creo que ese día fue importante. Luego hay jugadores que yo considero que tienen un nivel técnico espectacular, como Martín Solar, por ejemplo, que es un mediocentro organizador, que a lo largo de la temporada ha habido momentos donde ha tenido que defender a César Palacios, tanto en la ida como en la vuelta. Me acuerdo el día de la Ponce, que creo que hicimos un partido impresionante en casa. Lo mismo, defendiendo a Keita en esos perfiles. O sea que hubo jugadores, Eudal, que es otro jugador con un potencial tremendo, pero que seguramente pues, no había pegado el saltito antes porque era un jugador que no era muy seguro en el segundo palo, que defensivamente podía tener alguna laguna, Le ha costado serlo, la ¿eh? línea.
primeros partidos fuera de casa, es verdad, salía en la foto en algunas ocasiones, pero de nuevo, pues un tipo de jugador que a lo largo de la temporada ha evolucionado, que se ha acercado, que ha querido, que ha reconocido errores y que ha trabajado para mejorarlos. Entonces creo que el equipo poquito a poco iba encontrando esa conexión e iba sintiendo que tenía que ser mucho más competitivo, que si nosotros queremos ser un equipo que aspire a quedar quintos, a quedar cuartos, no nos va a valer solo con talento, no nos va a valer solo con lo que hagamos en ataque. Tenemos que tener mejor día a día que nadie, entrenar más que nadie, competir más que nadie y ser muy completos, porque es que incluso el Tenerife pasa malos momentos. Imagínate equipos normales de la liga que tienen que saber que tú puedes querer presionar alto, pero va a haber 7, 8, 9 secuencias donde vas a tener que defender muy bajo. Va a haber situaciones de defender el área, va a haber situaciones de balón parado. Algunas las hemos ajustado mejor, otras no hemos conseguido cerrarla a lo largo de todo el año y nos ha penalizado muchísimo. Recuerdo que en octubre te pregunté, hablábamos de futbolistas que nos habían sorprendido, el que más, evidentemente, pues decíamos Adrián Chenteri, yo creo que coincidíamos. Eh, ¿Qué futbolista crees tú ahora que es mejor con respecto a septiembre? A No me ver, vale Álvaro porque no terminaron en Mérida la temporada. vale. Mira, yo creo que entonces hablábamos del portero. Yo creo que el portero es un portero con una proyección de primera división. Estoy convencidísimo. Deberíamos haberlo mejorado incluso más a lo largo del año y estoy convencido de que va a mejorar. Y luego, pues a ver, por línea se me ocurre. Bueno, Jacobo era un jugador que hace poco era extremo, estaba jugando en el Torrent, campos de césped artificial, no pudo llegar ni a firmar por el Levante en su momento y creo que ha hecho un temporadón, pero además ha hecho un temporadón cuando ha podido estar disponible también a nivel defensivo, que en pretemporada me acuerdo que sufrió una barbaridad y mejoró mucho. Hace poco tuve una conversación con Lancho en la que le decía que hace un par de años era un suplente de un equipo de playoff, ahora había sido un titular de un equipo de mitad de tabla. El siguiente nivel ya era ser un Kaiser en un equipo que aspire a ascender a segunda división. Creo que si no se había consolidado como se ha consolidado esta temporada, era fruto de la falta de constancia, a lo mejor de regularidad, de rendir cuando no está bien. Creo que todo ese tipo de cosas ha hecho una temporada de chapo para mí, de la cual estoy muy orgulloso por su nivel. Crecimiento deudal a nivel defensivo. Chiqui, seguramente, un jugador que, pues otro jugador de esos que parecía de momento, sí creo que cuando Doncel se lesionó dio ese pasito adelante, era un jugador que en su momento Coincido. no creo que nos haya dado muchísimos números en juego, seguramente, necesita ese punch si quiere pasar al siguiente nivel, pero todo lo que genera permite que cualquier jugador que reciba el balón lo reciba en mejores condiciones y con posibilidad de hacer más daño. Creo que ha sido un jugador también importante. Pero bueno, ha habido varios, ¿eh? Ha habido varios. Lo que pasa es que es verdad que ha habido un momento en la temporada en el que no hemos conseguido, ha habido ese momento que comentas, noviembre, diciembre, era un momento donde seguramente había como muchos jugadores rindiendo, pues casi te diría que mejor que nunca, o a su máximo nivel. Pues Chiqui nunca había jugado así, Eudal estaba creciendo, de repente hay una aparición de Jacobo extraordinaria, Martín se hace un Con poco el partido de Solar, yo creo que tiene con mucho que el, ver, ¿no? con el motor del equipo. Eh, yo hablaba con Areso cuando terminaba la temporada, la semana siguiente, y me decía, Mister, he podido marcar 25 goles. Nunca en la vida, o sea, está en primera red más años, en segunda B, y joder, pasaban 6 partidos y chutabas 2 veces a puerta, y aquí cada partido que he jugado he podido marcar gol. O sea que ahí creo que se han generado cosas interesantes que de hecho los jugadores no quieren irse a otros equipos de primera ref, esa es la realidad. El jugador quiere estar en el Mérida porque sabe que aquí puede crecer, puede lucir, pero no hemos sido constantes. Pero ha habido varios, ha habido varios. Chiqui, Lancho, ha habido varios. Estamos en noviembre porque llegando a diciembre creo que se empieza a torcer un poco todo. Tenemos ahí el partido ante Lorense con la lesión de Doncel, el partido ante Talavera, la lesión de Jacobo. Se nota, yo creo que en ese mes de diciembre que llegamos con la lengua afuera, ¿no? Queriendo llegar al parón invernal. Y además ya la sensación de que íbamos a perder a Álvaro García. Tú tenías la información, el conocimiento, nosotros teníamos la sensación, ¿no? Ya ahí empezamos a pensar en el Mérida post Álvaro. A ver, como siempre pasa, y más con jugadores que todavía no han vivido esas experiencias, todo es un poco confuso ese mes, ¿eh? Hay momentos que parece que se va, hay momentos que parece que ya no está, hay momentos ¿Llegaste a pensar que se podía quedar? no quería ni pensarlo para no hacerme ilusiones, pero bueno, a lo largo del mes pues fue todo un poquito
Un poquito así. Sí que está bien que digamos que Álvaro, por ejemplo, el último día que además creo que era un 20 de diciembre, un 21, jugamos tarde en aquella fecha antes del parón de Nochebuena, jugó con una lesión en el isquio, Bilbao Athletic en casa. teniendo ofertas y estando prácticamente lesionado. Entonces creo que en ese sentido su nivel de implicación hasta el último momento fue muy bueno, pero evidentemente era un jugador que tenía mucho peso en el equipo, no solo por los goles que estaba marcando, porque es ese tipo de delantero que te permite jugar a unas cosas concretas. Entonces, evidentemente, cuando el perfil de los delanteros varía, la forma de jugar tiene que variar un poco y se necesita una adaptación que durante la temporada no es fácil. Y también cuando evaluamos así, Javi, es importante, por ejemplo, entender que viene un jugador extranjero que no está prácticamente ni haciendo pretemporada en ese momento, que viene de una competición muy distinta y al que se le puede atender mucho menos. Álvaro, nosotros empezamos la pretemporada con 10, 11, 12 jugadores, no teníamos nada hecho, pero Álvaro estaba desde el primer día y precisamente aprovechamos esa inestabilidad colectiva, entre comillas, de no tener a todo el grupo, de no poder trabajar una serie de cosas, de no tener los mejores recursos en el campo de entrenamiento. Para potenciarlo a él. Exacto, para a nivel individual ir evaluando sus entrenamientos, viéndolos con él, poniendo ejemplos de delanteros que entendíamos que podían tener un perfil parecido, construyendo, éramos pocos jugadores, construyendo tareas donde tuviese que hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces, todo ese tiempo no lo hemos tenido con los jugadores que se han incorporado en enero, lo cual es normal. Eh, pero evidentemente es una baja. ¿Cómo no va a afectar la baja de un jugador que es el máximo goleador de la liga en una competición en la que está jugando Enrique Gallego está jugando de Miguel? Eh, en ese momento, cuando te dicen Sofian Halson, Sofian El Fetowi, Sofian Halson, no, Sigurdur Halson, perdón. O sea, ¿qué piensas en la cabeza? ¿Cuál es tu primer pensamiento de decir, bueno, pues entonces con estos dos delanteros vamos a tener que construir esto? Sí, a ver, primero cuando veo a Sigui, ese tipo de fichajes no va a funcionar siempre cuando haces según qué apuestas, pero creo que parte del crecimiento del Mérida va por encontrar espacios de mercado a los que otros equipos de primera red no aspiren, porque tú aquí no puedes fichar al delantero más caro de la categoría o al que haya con más goles, Por mucho que hayas vendido a Álvaro García. O sea, no. ni No, siquiera te diría en segunda ref, y además creo que eso se está inflando una barbaridad. sí. Yo hablo con jugadores que han estado esta temporada con nosotros y que me cuentan ciertas ofertas que da un poco de miedo. En el caso de Sigui lo vimos, lo analizamos y pensábamos que era un jugador que no era como Álvaro, pero que tenía una fisionomía que seguramente trabajándolo nos puede generar cosas para ese juego directo, para esas situaciones de ser vertical, que él todavía no forman parte de su naturaleza. Tiene las condiciones para hacerla, pero Halson y Sigui en ese sentido se parecen más de lo que puede parecer a simple vista, porque son jugadores de atacar los espacios, son jugadores profundos, son jugadores agresivos, atacando la espalda, son rápidos. Pero no son jugadores que seguramente te den esa pausa de conectar. Sofian se mueve mejor entre líneas, el otro se mueve mejor al espacio. Sofi es un jugador muy agresivo, lo cual nos venía muy bien a la hora de presionar, pero como te digo, bueno, ahí teníamos que adaptar y seguramente incluso a nuestra línea defensiva, a nuestros primeros mediocentros, hay un momento en el que nos cuesta entender que tenemos que jugar de otra forma, que tenemos muy automatizado una manera de salir y de conectar con el 9 y de utilizarlo, que tenemos que dejar de hacer. Y a su vez, éramos un equipo que vivía mucho de la presión alta y adaptar, pues por ejemplo, a un jugador que viene de fuera, que no entiende eso, que viene de jugar a -10 grados. Había una serie de desajustes bueno, que el tiempo estoy convencido de que los curará y de hecho creo que fue muy positivo incluso el último partido contra los Osasuna en el que se fue con 2 goles más y generando buenas sensaciones. Aprovecho que has citado ambas posiciones para hacerte una pregunta, porque claro, al final el equipo encaja más de 50 goles, tendemos a... Es que las defensas, es que los defensas, es que el nivel tal... Bueno, al final hay que tener en cuenta que el equipo normalmente defiende a 60-70 metros de la portería y yo creo que cualquiera que haya visto el equipo ve que las transiciones han sido en algunos momentos muy difíciles de defender y que algo, luego hablaremos de ello, donde hay que Hay, mejorar para el curso que viene. hay un dato que a ti te gusta seguro porque sé que los manejas y es que somos el cuarto equipo de la liga al que menos transitan cuando pierde el balón en campo contrario. Pero la calidad de las ocasiones que recibimos cuando nos transitan Es la mejor de todas.
No es la mejor de todas, pero estaríamos en posiciones de descenso. Creo que somos los quintos peores o los cuartos peores. Y eso es una realidad que Que nos que no hace culpa a los defensas, que siempre tendemos a decir, no, no, que no, hicimos no, 10 no, goles, no, es que los defensas, no, claro, a no. ver. Esto tiene que ver con la idea, con la ejecución de la idea, con los primeros jugadores que presionan, con cómo entendemos cuándo hay que saltar al poseedor, cuándo conviene defender el siguiente pase, que los alejados cierren, que los que están cerca de balón temporicen. Es una cuestión completamente colectiva. No creo que sea una cuestión de rendimiento. Evidentemente hay jugadores que por su potencial te ayudan a cubrir ciertas carencias colectivas. Pero es una cuestión de conjunto. Todo lo que hacemos tiene que ser culpa de todos y esa es la mentalidad que tenemos que tener. Que ojo, lo digo porque la idea, ahora hablaremos de la idea del curso que viene, pero va a ser la misma, se lo digo a la gente para que lo tenga claro, que el Sí, Melilla yo va no a me jugar a escondo. lo mismo. Yo no me escondo. Ahora, el objetivo es ganar. O sea, todo lo que hacemos es para ganar. Tenemos que competir maravillosamente bien. A mí me encanta la capacidad que hemos tenido de atacar los saques de banda en zona 4 y me pone negro cómo, no solo cómo hemos defendido el balón parado, sino cómo hemos transitado en muchas situaciones de balón parado ofensivo. Me pone negro porque son situaciones, yo lo he dicho alguna vez, que son situaciones de equipo anticompetitivo. Y si un equipo es anticompetitivo, su entrenador en ese momento está siendo anticompetitivo y yo lo reconozco, lo asumo y trabajo para mejorarlo. Pero que tenemos que ser un equipo que se tiene que sentir bien en todas las fases del juego. Ahora, ¿qué queremos hacer nosotros? Eso está clarísimo. O sea, nosotros queremos ser un equipo muy agresivo y con balón queremos ser un equipo vertical, ¿eh? A mí no me importan los porcentajes de posesión, no invierto tanto tiempo en la salida, es lo que podemos hacer en campo contrario. En ataque tienes los números por ahí, ¿no? Creo que hemos generado 1,50 de goles esperados en 38. Es una barbaridad. O sea, son unos números, solo el Tenerife, que está como loco ahí, está, pero equipos como el Castilla creo que están en 1,37 con los atacantes y el nivel que tiene. Baracaldo 1,44. O sea que en ataque creo que la idea ha salido. Hemos tenido muy poca eficacia en las últimas 5 jornadas. Lo que pasó Eh, después de Tenerife es una normalidad, es una es barbaridad. una Es una normalidad. barbaridad. O sea, Porque yo entiendo que nos peguen y soy el primero que se quiere estampar contra el muro cuando hacemos partidos como el del Cacereño que ganamos, y para mí es un partido malísimo del equipo, como el del Talavera en casa, como el del Guadalajara en casa. Me da igual el resultado. Para mí el equipo no juega bien. pero no el de Guecho, por ejemplo, ¿no? No le he hecho. Pero es que contra el Lugo, que perdemos 0-2 en casa, es que creo que hacemos 3,50 o así de goles esperados y el Lugo hace 0,60, 0,25. Es que nos mete un gol sin querer rematar a puerta ese partido. Entonces, tú ves los goles esperados. Yo el día de Osasuna al descanso me quería morir de que ese partido fuera 1-1. Sé que no nos jugábamos nada, pero es que era un partido que tú en la primera media hora Sí, sí. lo puedes cerrar y empezar a Hemos poner tenido a varios, ¿eh? El de la Ferrol, cantera. por ejemplo, la primera Hemos media tenido hora. varios, correcto. Entonces, lo que ha pasado en los últimos 5 partidos ha sido una barbaridad, porque el único día en ese sentido, el único día en el que la data está igualado es el día de Baracaldo, que cuenta ese, pues sabes que por los penaltis son 0,77, pero es que encajamos 2 goles de penalti en los que no había jugada, porque Unionistas es un penalti en una situación que el balón ni está en el área, o sea, es una falta lateral, Sí, pase es que atrás y rematan a la grada. Y el día de Baracaldo ya se había despejado el balón, hay un contacto ahí de un jugador con pareja. Parece que no digo que no sea penalti, sí, sí, ninguna pero no hablo de eso, pero que son jugadas donde no te metían gol y no era sí, no pasaba necesario. nada. Correcto. Entonces, eso ha sido una barbaridad. Eso ha sido una barbaridad. A ver, un par de preguntas concretas, aprovechando lo que decías antes. Primero, a ver, la gente del chat, estoy leyendo más o menos todo lo que ponéis. Creo que todas esas preguntas, más o menos, van a estar durante el rato. Pero sabéis que en estas entrevistas con una única persona soy muy de dialogar con él. Fran, es que he leído que ponían lo de tu vaso de agua, necesitas llenar el vaso de agua o algo que estás ahí apurándolo. Si necesitas llenarlo, te doy un minuto para que lo llenes, ¿eh? No, 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 no te preocupes. Vale. Te quería preguntar dos preguntas muy concretas. No digo la mejor, pero sí cuál crees que por características era tu pareja de centrales que mejor se compenetraban entre ellos y con la idea. No digo que sean los mejores per se, ¿eh? Eh, no, yo creo que Lancho ha tenido una temporada espectacular y me cuesta elegir, o sea, me cuesta dar un nombre y dejar a otro entre Pareja y Domínguez. Además es que son jugadores tan distintos uno del otro.
a todos los niveles. Domínguez es un jugador que con concentración, liderazgo, intensidad todos los días al mismo nivel, lunes, martes, miércoles. Y Lucho para mí es un central con un potencial impresionante, que no ha acabado de consolidar, pero que es rápido, que va al cruce, que tiene capacidad con balón, que es fuerte en el duelo. Eh, Hemos tenido que mover demasiado seguramente esa línea, cuando normalmente la línea defensiva, pues lo ideal es que fuese más estable. Pero bueno, creo que el ancho indiscutiblemente ahí. Y entre Domínguez y Pareja, pues seguramente Domínguez, todo lo que hagas de medio campo para atrás es mejor que Lucho, y Lucho todo lo que tenga que ser hacia adelante o viviendo muy lejos de tu portería, a mí me parece un central espectacular. La otra pregunta muy concreta. ¿Tu escalón favorito para Martín Solar? A ver, yo creo que mi escalón favorito dentro de lo que teníamos este año es la base. ¿Me estás diciendo que el curso que viene va a jugar más adelantado? Estoy diciendo que es un jugador que puede ser 6 y que puede ser 8. 6 normalmente dentro de un doble pivote, no como único 6, doble 6, y cumpliendo una función más de organizador y con un jugador descolgándose más. De hecho, creo que me has preguntado por la de centrales, no me he mojado. Evidentemente, creo que el mejor momento del equipo coincide con un momento en el que Beneit y Está Martín claro. O sea, pueden jugar juntos y son perfiles muy además complementarios. con margen. Digamos que es el mejor momento con margen. Respecto Correcto, a eso. y se complementan muy bien, aunque Martín no siempre había sido eso a lo largo de su carrera. Asume que está jugando con Benet, tiene un rol mucho más posicional, una altura menos, y Benet es ese jugador dinámico que se puede cruzar, que se puede incorporar, que puede lateralizarse. Entonces creo que pegaron muy bien. Llega el inicio de año, todo el tema del mercado de invierno. eh, Hay un tema que llama la atención y es ciertos vaivenes con la utilización de futbolistas, ¿no? Rui Gómez pasa de no contar a ser titular 4 partidos consecutivos. Creo que es cuando dices, él tenía que darle estos partidos para ver si podía sumar o no. La frase no es textual, es mía. Pero más o menos, ¿sabes? Es decir, Creo que era algo así. yo entendía semana a semana que había jugadores que estaban trabajando más, a los que veía más comprometidos, más fuerte, más cerca, más conectados. Él llega en septiembre, llega fuera de forma, le cuesta a lo mejor integrarse un poco, pero su nivel futbolístico es increíble. O sea, es verdad que tú le ves jugar un reducido y te sientes muy mal entrenador por no conseguir sacar Que partida funcione, ¿no? un jugador con tanto talento. Entonces, bueno, hay un momento de la temporada donde creo que, precisamente además en un momento de ventana de mercado, en el que hay que decir, oye, antes de perder esta pieza, vamos a ver si tenemos las... Y la verdad es que marcó un gol y en los otros partidos tuvo como para hacerlas Estuvo cerca. y no tuvo suerte. Me acuerdo un jugador contra el Ourense que cuando ya llega al punto de Sí, penalti la tira de fuera. derecha. O sea, tuvo esas situaciones y no tuvo ese puntito de suerte que hace que la cabeza conecte, que entres, que te lo creas. Y futbolistas como Corral, como Capi, como Manu Rivas han tenido épocas de participación cero. En este caso no es una exageración. Es un dato muy real, ¿no? Sí, pero Cero. vamos nombre a nombre si quieres. O sea, yo Perfecto. no tengo problema. Mira, Manu Rivas a mí me parece un chico con un potencial tremendo, tremendo. O sea, de verdad, un chico rápido, un chico técnicamente muy bueno, un chico con margen defensivamente que también ha querido mejorar en ese aspecto. Y para mí el primer problema de Manu se llamaba ¿Qué es? Eudal. O sea, yo creía que Eudal en este momento tenía más nivel y además no solo más nivel, sino tenía una forma de relacionarse con Chiqui y Martín que al equipo le daba mucho. Y Manu, en mi opinión, ha tenido un problema y es que es un jugador que claramente, y yo ahí no he conseguido cambiar esa dinámica, rinde más cuando juega de inicio que cuando Totalmente. salía en las segundas partes. O sea, No, eso también es una realidad. O sea, sus mejores entonces, partidos de titular. eso ha hecho que momentos en los que podía jugar incluso por delante del lateral o dar frescura, pues tienes eso en la cabeza cuando vas a tomar decisiones de no sé cómo va a entrar, no sé si va a aportar, no sé si va a estar conectado. Entonces ahí esto ha pasado. Y luego el tema de Víctor Corral, hay un tema que es que además nosotros en el momento que renunciamos a ese perfil más defensivo, el equipo crece. Renunciamos porque creemos que su rendimiento está bajando un poco, luego sabemos que su rendimiento baja un poco como consecuencia de que tiene el pubis destrozado, pero es que lo tenía en el Ceuta y seguramente no se trató en las condiciones más idóneas, y aquí creo que se ha hecho un trabajo con Viti por parte de los servicios médicos y los readaptadores increíble,
y que su final de temporada ha sido muy bueno. ¿Cuándo? Cuando se ha sentido al 100% y en un momento también que ha coincidido que esa figura nos podía encajar, que teníamos a Gio ahí, que también Gio tiene unos problemas de rodilla y en ese momento de incertidumbre de Gio, pues es un jugador a entrenar que, ¡pum!, que la quiere romper, pero es que Viti está más de 10 semanas de baja por lesión pura y dura, o sea, baja médica que no está con el equipo. Entonces, eso condiciona mucho también. Entonces, no sabes si puedes contar con él. Es un jugador cedido, vas al mercado con Gio. Gio entra muy bien. Sí que, bueno, y para mí, si jugaba Gio no podía jugar Viti, si jugaba Viti no podía jugar Gio, en la idea que yo tengo de juego. De todos ellos, todos esos futbolistas que, por decirlo así, al final han estado menos de un 35-40% de los minutos jugados, ¿cuál es el que Beltrán se queda diciendo, joder, de este sí que me ha faltado sacar más? Es del que más podría haber sacado. Ah, a ver, hay una cosa muy evidente. Y hay una cosa muy evidente y es que si tú ves los números que ha hecho nuestra segunda línea, que seguramente Doncel por minuto jugado es buena, es muy buena, pero luego nos hemos quedado cortos. Capi, cuando ha tenido minutos en la última fase de la temporada, ha demostrado que es un jugador que tiene una relación muy directa con la acción de Total. gol. O Sí, sí. sea, ha marcado 2 o 3 goles, se lesiona con un disparo bestial contra el Baracaldo, que a lo mejor jugadores que conectan mejor con el juego y que le pueden dar más fluidez al equipo, no hubieran hecho ese remate. Eso es una Él realidad. todo lo genera a través del caos, ¿no? Aunque sea esa presión incontrolada un poco que hace, pero Sí, consigue sí, sí, acercarse sí. a la portería. Es un jugador que cada vez que ha jugado o ha marcado o ha estado muy cerca de marcar. Entonces es una realidad es un jugador que trabaja muy bien en el día a día, muy bien, y que el hecho seguramente de poder ayudarte en distintos lugares ha hecho que nunca se llegue a consolidar, que nunca lo lleguemos a ver como ese jugador, como esa opción. Tenemos jugadores que pueden jugar en muchas posiciones, eso nos permite ir cubriendo a unos con otros y claramente a nivel de minutos él se ha quedado atrás. Cuando lo sacan las segundas partes, creo que no es el perfil de jugador explosivo, entonces no es un revulsivo como tal. Cuando entra en las segundas partes, es un jugador que tiene que que yo el año que asciendo con el Marbella, él es el capitán del Sevilla Atlético y hace un temporadón increíble, o sea, pero increíble. Y lo conocía y me gustaba y es evidentemente un jugador que no le sacó partido, que como mínimo es un jugador que si hubiera jugado más, no sé si el equipo hubiera jugado mejor o peor, pero sus números Hubieran sido eh, mejores. habrían sido mejores que parte de los que hemos conseguido con la segunda línea. Y Rodrigo Pereira, porque tiene contrato. Sí, sí. Mira, Rodrigo, tuvimos un problema en ese sentido en enero y es que un jugador no puede jugar en 3 equipos distintos la misma temporada porque por el rendimiento que tenía Álvaro, porque al irse Álvaro necesitabas buscar un primer espada, pero uno solo y si no salía, entonces vas con Estoy de dos. acuerdo. Hubiera sido ideal que hubiera podido salir cedido a Segunda Federación y que hubiera tenido 6 meses de pelear por un puesto en una competición que es difícil, que no vas a tener minutos de forma No la asegurada, pero que conoces. tu nivel de confianza pues, se puede ver aumentado, puedes conectar, puedes. Entonces, que eso le permitiera, porque cuando no juegas es muy difícil. Y aquí tenemos un déficit en ese sentido, y es que en Extremadura estamos muy lejos de todo. Entonces no es fácil ni... A mí me gusta que los lunes se jueguen amistosos, que un miércoles pues... No hemos podido. O sea, nosotros el partido contra el Brentford B nos vino Lo impresionantemente bien. dijiste aquí en octubre, el tema ese de amistosos, ¿eh? Y no hemos podido, no ha habido manera, no hay manera de hacerlo de una manera que sea positiva para todos, que los rivales tengan nivel de verdad, que tengamos los jugadores disponibles como para pegarte un apretón. Entonces, al final, es un jugador que siempre ha sido el tercer delantero del equipo, en un equipo que mayoritariamente ha jugado con un punta. En la segunda parte de la temporada también ha tenido problemas físicos que seguramente pues, bueno, pues también hay un punto ahí que sé que no estoy, no me quiero romper y no quiero. Pero bueno, creo que es un chico con muy buen remate y que también los pocos momentos que ha tenido, día de Lugo, día de Baracaldo, ha estado a un centímetro de marcar gol, no lo ha Andalejo. Andalejo también tiene un remate de cabeza ahí. vale, correcto, o sea que no ha tenido cuando es seguramente eh, el remate, un contacto dentro de área es un jugador muy bueno. Si coges tareas de espacio medio, espacio amplio, de partidos en los entrenamientos, es un jugador que tiene gol. Nosotros le dábamos mucho valor a lo que hiciera nuestro delantero sin balón, tanto en ataque como en defensa, y ahí no hemos terminado de ver
que él nos pudiera generar esas cosas en ese momento para que necesitaba el equipo. Los dos partidos los has citado antes, Talavera y Guadalajara. ¿Terminan con la temporada del Mérida? Yo creo que no, pero es que además ¿Tú es el crees, hecho tú crees que no? Porque, a ver, tú crees que no debería haber sido, pero tu sensación viéndolo desde fuera no era, más allá de que es cierto que tuvimos ocasiones de gol en esos últimos partidos y que creo que infrapuntuamos en ese último medio de competición, pero el equipo no tiene la sensación de que se sentía derrotado. el equipo, o sea, creo que fue el otro momento de la temporada donde no estuvimos a la altura, donde teníamos la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa. ¿Por qué dirías? ¿Qué pasa? Bueno, bueno, eso Habiéndolo ya es. estudiado, supongo que lo habrás pensado mil veces hace ya Sí, unos pero años. es difícil entrar en 25 mentes y luego hay que hacer juicios que sí que me tengo que reservar. Luego también, yo siempre el primero que critico es al entrenador, siempre, a la hora de cuál es el mensaje, cómo los preparo, qué necesitamos. Nos centramos mucho en el tipo de salida o la forma de hacer daño al Talavera y no tanto en el tipo de partido que íbamos a vivir y cómo manejar la frustración. O sea, yo soy el primero que me critico, pero la realidad es que ahí no estuvimos a la altura, no estuvimos a la altura. Eso creo que joder, nos generó tristeza en ese momento, o sea, que le dimos un valor muy grande al hecho de que sentíamos que habíamos fracasado en esos dos partidos. Pero es que el día del Tenerife con ese gol en el minuto 100, tú te enganchas en el sentido de que depende de lo que Sí, hagas en los siguientes partidos, puedes te aspirar metes. perfectamente al quinto puesto. Y creo que en esos partidos, de verdad lo pienso y atendiendo, y si quieres hablamos de todas las cosas mal que hicimos en esos 5 partidos, pero salió demasiada cruz, demasiada. Sobre todo el primer día, porque al final si tú ganas en el campo de De la arena, hecho, ya todo te cambia. O sea, de hecho, después de la arena todavía hubiera dado tiempo, pero ya era números que no habíamos alcanzado en toda la temporada. Era era sumar creer por muchísimo creer, ¿no? pero el día de la Arenas, es que el día de la Arenas en la segunda parte, es que para cuando te transitan en una acción en la que tú tenías que meter gol, y habías fallado muchos goles claros ese día. Y era un día que además creo que a nivel de grupo nos estaba haciendo muy fuertes, incluso no hicimos una buena primera parte, pero coincidía 2 partidos fuera de casa jugando domingo y viernes, que ya me dirás tú por qué la federación optó porque el que tenga 2 partidos fuera tenga que ir a Galicia, al País Vasco, tenga que... Era toda una locura, venías de ganar fuera, dejando la puerta a cero. Era un momento muy importante y creo que por lo que estábamos haciendo en el juego debíamos ganar ese partido. No lo ganamos y ahí sí que se nos cayó un poco la temporada. Y ese último mes, esos últimos 4 partidos, evidentemente ante los ojos de la afición, sí, ha desgastado al equipo, ha desgastado al club, ha desgastado a la figura de entrenador, ha desgastado a Fran Beltrán. A ¿Mm? ti, no, A no, mí no, me, no digo a tus ojos de aficionado, digo a ti como entrenador, decir, me cago en la puta, vaya último mes, es para meterse en una habitación y no salir. Sí, sí, bueno, me ha desgastado, claro que me ha desgastado, me ha frustrado, me ha enfadado, me ha entristecido, todas las connotaciones negativas que le podemos poner a ese momento. También me ha ayudado y me ha hecho mejor y creo que hay que recoger de ese tipo de situaciones y vivir estas experiencias, pero sí, ha sido duro porque por un lado hemos regalado situaciones que veníamos detectando que nos estaban penalizando y no hemos conseguido neutralizarlas. Hay llaves que no hemos, Ponerle remedio a la hombre, sangría, ¿no? hay puertas que no hemos conseguido cerrar y que permanentemente nos han ido haciendo daño. En ese sentido, y cuando te pasa eso de manera frecuente, te sientes mal, te sientes muy mal. Luego, por otro lado, siempre estás deseando que llegue el siguiente partido porque ves que el equipo está haciendo cosas a nivel general que debería darle la victoria y cómo puedes quitar un poco de aquí para dar un poco allá. Pero sí, han sido jornadas muy duras y además son 38 partidos en 39 fines de semana en esta competición. Entonces, claro, cuando el jugador también siente que ya no se está jugando ese sueño, eh, Inconscientemente o que sea, ¿no? seguir empujando y seguir empujando a 30 y pico grados y seguir empujando, o sea, Claro. y haciendo 800 kilómetros. Y creo que en ese sentido, y entiendo todas las críticas a un momento en el que los resultados no se han dado, estábamos luchando por el playoff hasta el último mes. Ahí, a nivel de resultados, nos hemos caído, pero seguramente si tú cortas
en el descanso del Mérida Unionistas, no te da la sensación de que el que se está jugando el quinto puesto es Unionistas, por cómo estás presionando, por cómo estás yendo al duelo, por cómo estás llegando. Es decir, creo que el equipo sale con un nivel de compromiso y de activación impresionante. El propio día y la salida y el partido nos asuna, y luego cuando te quedas con 10 y cuando entran chicos de la cantera a jugar, creo que el equipo primero jugó bien y luego supo ser competitivo después de regalar un gol. O sea que han sido partidos, ves a Baracaldo, es un campo difícil, lo pierdes a balón parado, en un penalti, en un córner, no son situaciones de juego, tienes ocasiones como la que tiene Pareja, en ese, o sea, balón al palo. Creo que el equipo y los jugadores sí que han competido hasta el final en esas situaciones y han sido fieles a lo que estábamos siendo hasta el final. Y ha habido una serie de errores que no hemos conseguido neutralizar y luego no hemos estado nada finos. O sea, yo odio los entrenadores, de verdad que odio los entrenadores que dicen, no, es que las áreas, lo odio, pues parece que es que yo soy muy bueno, pero claro, si él no la mete o si a mí me la meten, pero es que estadísticamente es una barbaridad lo que nos ha pasado en las áreas en los últimos 5 partidos. ¿Y da tiempo a ti como entrenador? En ese último mes de competición ya había, no digo que hubiera acuerdo porque lo desconozco, pero ya había conversaciones para seguir la 26-27, ya creo que había posturas cercanas. A pensar, hostia puta, que como perdamos 3-0 todos los partidos, vaya imagen del último mes. No, no, creo que no, pero mira, a mí me da igual. A mí me da igual, de verdad que me da igual. O sea, yo firmé un contrato antes de estar en el Mérida de 1+1 y dije, no vuelvo a firmar un +1 porque me arrepentí. Yo necesito un lugar en el que sienta que puedo trabajar, que puedo aportar, sé la realidad del entrenador y a mí lo que me preocupa es no ganar partidos y lo que me preocupa es no hacer bien mi trabajo, no trasladar ese trabajo a los resultados que necesita el equipo. Si a mí mañana me dicen que me tengo que ir para casa, de verdad que me voy para casa. Se lo digo, o sea, vivo bien en Alicante, buscaré mejorar en lo que tenga que fallar y a mí lo que me preocupaba es que el equipo, primero, estaba encajando el mismo gol con excesiva frecuencia y eso no puede ser y eso es algo que yo tengo que mejorar y luego a su vez estaba preocupado mentalmente cuando tienes esta sensación de injusticia permanente, de estoy jugando muy bien y pum, penalti, gol de Unionistas y el otro y se lesiona el pivote que entra y no sé qué, levantar al equipo, estar activo, entender cuáles son las metas, los retos, estaba eso. Lo demás creo que el equipo, creo que el club entiendo, y más cuando se viene una temporada anterior tan buena, pero de verdad que creo que el club tiene suerte y ya ha firmado, no necesito hacerle la pelota a nadie, pero creo que el club tiene mucha suerte con la propiedad actual. Y cuando yo digo que creo que es el peor año, no hablo ni a nivel de resultados ni a nivel de juego, creo que el club está en permanente crecimiento. Ojalá entrenador y jugadores estemos a la altura del desarrollo que va a tener este club en los próximos 3 años, porque estoy convencido. Cerramos la 25-26, que ya son las 11 menos cuarto. Vamos a pensar un poco en 26-27. Firmas 3 años. ¿Te lo esperabas cuando.? No digo la oferta de renovación per se, ¿no? Sino. Joder, es verdad que, por ejemplo, ahora Erice, ¿no? En Arenas, en Guecho también ha firmado para más años. No es lo habitual en estas categorías. De hecho, vienes de decir que el +1, tal, ¿no? Hostia, firmas 3 años. ¿Te esperabas un proyecto tan largo plazo? Bueno, vamos a ver cómo va, Sí, bueno, eso es otra cosa. porque el fútbol es el fútbol, pero Claro. siento que estoy en un lugar en el que puedo trabajar como a mí me gusta, tengo los medios para trabajar como a mí me gusta y para sacarle potencial a los jugadores con los que voy a contar. Eh, Tengo un buen staff, tendré un staff todavía mejor, o sea, se da todo para que yo pueda ser feliz trabajando. Y creo que el equipo va a ir a más y como el equipo vaya a más y nosotros hagamos las cosas bien, el destino del Mérida para mí está clarísimo y hay equipos ya que no eran eso y que pues esta semana están jugando un playoff para ascender a primera división y creo que por ahí irán los tiros. Es el objetivo, o sea, te pone el objetivo deportivo. Mañana se lo preguntaré a Leño también. Hay muchas cosas que mañana le vamos a preguntar a Leño. Pero tenemos objetivo. O sea, yo siempre digo que al final, como aficionado, mi objetivo es el que me diga el club. Si el club me dice que quiere ascender, yo le voy a exigir en relación a eso. Si quiere permanencia, yo le exigiré permanencia en relación a eso. Fran Beltrán, ¿qué relación o sea, qué objetivo me diría que tiene para el curso que viene el Mérida? A ver, o sea,
no me quiero poner vendas, ¿vale? O sea, es más, no sé cuál será el mensaje del club de cara al exterior para la temporada que viene. Tengo muy claro cuál es mi objetivo como entrenador y como entrenador del Mérida. Y lo mantengo. Pero ahora, hacer una valoración, sin tener grupos, sin saber cómo van a ser las plantillas, qué fichajes vamos a cerrar, qué jugadores finalmente se van a renovar. O sea, necesitamos hacer una serie de cosas y tener una serie de condiciones para... Ya, Vamos con ya todo. Fran, pero tú no firmas 3 años, no firmas por el Mérida, no firmas por el Mérida para ser 11º el curso que No. viene. Con todo el Y, respeto al 11 y el, primero, ¿eh? Me- y el Yo soy Mérida, mediocre, a mí no me importa. y el Mérida no está haciendo el proyecto que está haciendo, ni la inversión que está haciendo en muchísimas áreas, ni mejorando las condiciones de todos los trabajadores, incluidos entrenadores y jugadores, para quedarse en primera ref. O sea, el Mérida quiere ir a fútbol profesional y estoy convencido de que el Mérida va a ir a fútbol profesional. ¿En cuánto tiempo va a ser? Esperemos que muy poco. Esperemos que muy poco. O sea, nosotros tenemos, o sea, nuestra mentalidad tiene que ser que, y estoy convencido de que vamos a tener un equipo con el que competirle 90 minutos a todos y jugamos cada 7 días y tenemos que ir a muerte y tenemos que tratar de ganar todos los partidos. Ese es nuestro objetivo interno y eso no va a cambiar. Ahora, está bien lo que tú dices, es decir, vamos a ver, pues está muy bien tener una idea, ahora esa idea, vamos a ver los hechos y los hechos tienen que ver con en qué grupo estamos, qué rivales tenemos, qué jugadores fichamos y qué capacidad tenemos para luego pues, ganar más partidos. Evidentemente, al final, si tienes un delantero como tenías a Álvaro hasta enero, que de cada 2 mete una y que mete un gol cada partido, pues entonces va a ser más fácil estar arriba que si tú haces las mismas cosas y entrenas de la misma manera, pero no Pero, consigues eso, claro. Entonces, y lo mismo, pues muchos partidos, pues tú estás defendiendo de una manera y si Adri para, como ha parado muchos partidos, momentos estelares, pues no te meten gol y piensas, joder, qué sólido he estado y con otro portero te hubiera metido gol. Entonces, tenemos que ver cómo queda todo y es pronto. Estamos trabajando para hacer un equipo que nos permita luchar en esta liga que creo que el hecho de que el quinto se meta, pues genera este estrés en todos los equipos, porque sabes que siempre puede llegar a estar cerca. Es que hemos fallado 5 penaltis consecutivos, no hemos sumado en los últimos partidos y hemos terminado a 6 puntos del playoff. O sea que esa vida está ahí. Hay un punto que nosotros tenemos que hacerlo bien para agarrarnos ahí como sea. ¿eres un jefe difícil? ¿Te consideras un jefe difícil? No tengo Eh, claro que un entrenador sea jefe de nada. Me da la sensación de que es como yo en mi casa, que vivo solo y no soy jefe de nada. Pero, Pacho, hasta tu segundo entrenador se ha ido. ¿Qué le has no, hecho a René? mi segundo entrenador se ha ido porque tiene una oferta para ser buen entrenador y además en casa, y en una situación personal que, pues buena, ¿eh? No pasa nada. Pero no. De hecho, mi conexión con él es muy buena y es una pérdida que evidentemente vamos a reparar con un buen fichaje, ¿Ya lo pero tienes? no ha sido voluntad. Sí, sí, ya lo tengo. Y, pero soy incómodo, soy incómodo. O sea, soy incómodo por una cuestión de exigencia, por una cuestión de exigencia. ¿Quisquilloso? No sé si quisquilloso, pero bueno, yo tengo también un nivel de pasión, un nivel de energía, un nivel de profesionalismo y demando lo mismo. Intenso era la palabra que estaba buscando y no daba con ella. Demando lo mismo, sí, y demando eso. Y no entiendo que haya gente que no le dé valor a su propio trabajo. O sea, eso a mí me vuelve loco. O sea, si yo, para todo lo que quiera hacer, tengo que intentar ser el mejor en eso. Y creo que es una cosa que de verdad me interesa instaurar aquí, donde me he encontrado con un grupo humano espectacular, pero increíble. Eh, quiero que todos sintamos exactamente lo mismo en todos los momentos. Quiero que llore igual quien está arriba y no sé qué, que el entrenador o que el portero que acaba de fallar. Y quiero generar esa conexión y cuando veo que no hacemos las cosas al 100%, pues lo digo, me enfado o soy incómodo en ese sentido y demando mucho. Leo en el chat. ¿Y nuevo médico también hay? Bueno, el tema del médico ya lo explicó después del partido. Fue Talavera, ¿verdad? No, 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 contente. No, es que además pasó que es una, o sea, también para eso están los primeros años, ¿eh? O sea, se cometen, o sea, que Bueno, al final yo creo que fue una cosa del calentón, ¿no? pero no, yo contente tengo una relación muy buena con los servicios. Creo que vamos a crecer una barbaridad a nivel de protocolos y dinámicas de servicios médicos, pero una barbaridad. El club cree en eso, cree en métodos de recuperación, cree en ese área muchísimo. Hemos ido mejorando a lo largo del año, hemos visto déficits a todos los niveles y por eso me quedé en Mérida y no me fui a Alicante directamente cuando acabó la temporada, porque quería reunirme con todo el mundo, quería hablar, quería contar lo que no me había gustado, lo que sí.
llegue muy tarde el primer año. Entonces también es un año donde tienes que ir viendo ciertas dinámicas y tienes que ir entrando, y ahora creo que lo podemos hacer mucho mejor en muchos sentidos, pero no, Tente va a seguir, ya te lo digo yo. Estamos ya en la 26-27. Lo primero, hemos hablado de la pretemporada, que no, que el curso pasado, por muchas razones, nos quedó frío. Y dices, va a ser totalmente distinta. Para empezar, tenemos un campo de césped natural en la ciudad deportiva, ¿no? Que entiendo que vamos a hacerla allí, ¿no? Sí. ¿Cuándo quieres arrancar? Arrancaremos la semana del 13 de julio. Y sí, va a ser muy distinta. Queremos rivales muy potentes todas las semanas, además, y buenos campos y competir desde el primer día. Tu idea, bueno, el club ya tiene, creo que son 10 con J, confirmármelo porque no, la verdad es que no hablo de memoria, creo que son 10 con J López, el fichaje anunciado hoy. No te Eh, puedo confirmar o desmentir porque no sé qué, ¿sabes? sí, Hay no algunas sabe lo que ha cosas salido, ¿no? que puede. Correcto. Evidentemente lo he leído antes en el chat. Yo creo que es fácil entender todo el mundo del cual el club no ha anunciado sus bajas porque aún hay cierta negociación con ellos. No digo que estará más cercana o más lejana en algunos casos, pero hay cierta negociación con ellos. Y aquí no vamos a concretar quién está más cerca y quién está más lejos porque no estamos para ello. Y creo que Fran tampoco está. En todo caso, mañana Tiago Leño se lo podemos preguntar, que no nos dirá nada. O sea, ya os aviso si os conectáis para eso que no os conectéis, ¿no? Pero tu idea es tener el bloque prácticamente completo, ¿no? Para el 13 de julio. No sé si para el 13 de julio vamos a conseguirlo, pero sí, la idea es volver un poco en ese sentido a cómo se había, o sea, conseguir una plantilla, porque además creo mucho que a través del entrenamiento vamos a ser mejor equipo y cuando antes podamos potenciar a nuestros jugadores, mejor. Y luego creo que es importante mantener un bloque que ya conoce cómo se trabaja, cómo es el Mérida, cuáles son las ideas, porque trabajamos de una forma distinta. Y además estoy convencido de que en ese sentido Pipe el año que viene nos va a ayudar una barbaridad. ¿En qué Una somos tan barbaridad. distintos, Fran? Y si Bueno, trabajamos de una forma distinta. pues ahora, mira, ahora mismo hay una cosa muy sencilla y es que igual que te digo que no seremos el tercer equipo con más presupuesto para generar una plantilla, estoy convencido de que el Mérida ya a lo largo de esta temporada va a ser top 3 proyectos deportivos en cuanto a instalaciones, en cuanto a recursos, en cuanto a número de integrantes en un staff, en cuanto, o sea, a que se le puede dar una atención al jugador que en la mayoría de clubes de primera red no se le puede dar. Pero claro, el dar esa atención también provoca que estés mucho más tiempo en la ciudad deportiva, que tengas que hacer muchas más cosas, que, o sea, entonces pues los jugadores no comían juntos, comen juntos, van a desayunar juntos, métodos de recuperación, que el entrenamiento cambia. Tu dinámica de día a día es distinta. Creo que en ese sentido es un paso adelante para los jugadores. Y los jugadores con 24, 25 años con los que hablamos, tengo la sensación de que el que quiere ser jugador profesional dice, uff, este es un buen sitio para poder alcanzarlo y ahí están los números de los últimos 2, 3 temporadas, incluso este año, pues a lo mejor de los que empezaron a los que empezarán en verano, pues habrá 3 jugadores más en fútbol profesional. Entonces, creo que es un buen sitio el Mérida en ese sentido y que vamos a hacer las cosas mucho mejor. El Mérida este año mantiene, como has dicho, ¿no? Un bloque. Ese último mes que me has dicho que tampoco pensabas mucho en la posibilidad de que te desgastara de cara a la afición, pero de cara al bloque, es decir, al final estamos manteniendo 11, bueno, son 9 creo, los que sean, pero hay varias ofertas de renovación todavía pendientes de confirmar, de oficializar. Joder, también se llega a pensar, vamos a quedarnos con 14 de un proyecto que no ha conseguido, y vuelvo a entrecomillar, su objetivo. A ver, somos muy exigentes y muy ambiciosos, ¿eh? Yo creo que no ha bailado mucho el número de jugadores que pensábamos que se quería renovar. O sea, ¿se ha caído alguien? No digo Eh, un nombre concreto, pero no, no, bueno, pues a lo mejor si había dudas, pues se han disipado esas dudas en un momento dado. Y sí, eso pasa en el fútbol. Además, ya te he dicho yo que para mí o sea, hasta el último segundo del último partido pueden cambiar las cosas y es que cambian. Es que estoy convencido de que sí va a llegar mejor el día 13 después de marcarle 2 goles a los Osasuna en un partido que clasificatoriamente no tenía no nada, importaba. que si se hubiera ido, que incluso que había la posibilidad de que no fuera convocado ese día, pero tenía también un problema en la rodilla. Entonces, sí, todo afecta. Y además tenemos que marcar esos estándares de exigencia, o sea, de cada día, en cada entrenamiento y en cada partido hasta el final. Eh, Muy agresivo sin balón, quitarle tiempo al rival,
recuperar y transitar rápido, no nos importa el porcentaje de balón, de ritmo alto, de mucha movilidad y profundidad. Eso me decías en octubre de lo que queríamos Mérida 25-26. Evidentemente, el Mérida 26-27 quiere hacer eso, pero mejor. Sí, efectivamente. Por ejemplo, hablábamos de transitar rápido y hemos sido muy poco eficaces en los contraataques, muy poco eficaces. Cuando hemos recuperado en campo propio no hemos generado peligro y cuando hemos recuperado en campo contrario somos el tercer equipo, el segundo equipo también que más peligro ha generado de acciones de robos en campo contrario, pero no hemos marcado tantos goles en esas situaciones. Como le marcamos, por ejemplo, a Castilla en Valdebebas. Ese tipo de situación muy, muy barata, o el primer gol, el gol al Pontevedra en casa. Pienso en ese eh, partido en Ferrol, ¿no? Esos 2 o 3 robos en la media luna del Cre- área que Creo, no creo, terminas en gol. creo que hemos presionado suficientemente bien y hemos forzado errores en primeras líneas como para haber rendido mucho más. Entonces creo que tenemos que ser mucho, mucho, mucho más punzante en situaciones de contraataque. Esas situaciones inestables muchas veces es más difícil trabajarla en los entrenamientos. También va con el perfil de los jugadores que tengas, pero es un área en el que yo soy el primero que tengo que mejorar, invertir más tiempo y concienciar más al equipo de que esas fases son fundamentales. Pero es eso, y haciéndolo mejor. ¿Dónde ves a Jota? Y no me digas en el Mérida. ¿En qué No, posición? no, no, yo lo veo por dentro, yo lo veo por dentro. Sé que es un jugador que ha jugado de extremo, siempre con más capacidad de terminar entre líneas, pero para mí es un jugador que necesita el balón, necesita estar en contacto con el balón, que es un jugador al que no le quema cuando el equipo está presionado, cuando él tiene la marca encima. ¿Tú que eres Y un enfermo de esto, perdona, Fran, ¿no crees que está evolucionando en un futbolista muy distinto al que pensábamos la primera vez que lo veíamos? sí, 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 completamente, completamente, completamente. Ha pasado pues eso, de ser un jugador de instantes, de momentos, alguien que no entraba demasiado en juego, pero que le intuías la calidad como para en una jugada hacerte daño, a un jugador que funciona como una especie de motor continuado del equipo. O sea, al final creo que era ese jugador que recibía entre líneas y finalizaba y ahora creo que seguramente es uno de los jugadores más inspirados en esta competición para encontrar a Doncel entre líneas, para encontrar a ese escalón siguiente que puede finalizar la jugada. ¿Te crees un doble pivote Solar J. López? Solar, J. López, Beneit. Bueno, yo te preguntaba, Benítez no está en el Mérida Sí, sí, 26-27 a sí, día sí de me hoy. lo creo, sí me lo creo, sí me lo creo. Sí, sí, sí me lo creo. Yo, al final, Jota ha jugado con Juan, que no digo que Juan que sea como Martín Solar, creo que son futbolistas muy distintos, pero sí creo que son futbolistas compatibles, Sí, Jota y Solar. Juan GJ es un doble pivote que en muchas pizarras seguramente no funcionaría. Ambos muy dinámicos, ambos muy de salirse, ninguno posicional. Eso parecía poco creíble cuando No, Simón empezó a no- no utilizarlo. son jugadores excesivamente fuertes, no parecen fuertes eh, y ha funcionado. Pues, creo que los dos juntos han generado números de playoff. O sea, eso es una realidad y en esta misma competición. Y siendo muy agresivo y con un equipo que iba al hombre. O sea que sí, sí, sí me lo creo. Mañana se lo preguntaremos a Leño, pero ¿cuál es es una pregunta más genérica, ¿eh? ¿Cuál es el mercado del Mérida? A ver, nos queda un poco resuelta con el primer fichaje, ¿no? Que es Jota, ¿no? Pero teníamos dudas, a lo mejor, buscar más fichajes tipo Chenteris, Almeida, es decir, futbolistas de fuera que no aquí al menos no eran conocidos. Otro mercado, Álvaro García, Chiqui, futbolistas que están destacando en segunda red. Vergés, que yo creo ya, o Lancho, eran futbolistas, sobre todo Vergés, ciertamente consolidado en primera red. ¿Hacia dónde crees que puede ir el verano del Mérida en ese sentido mayoritariamente? Porque yo creo que picaremos de los tres tipos de mercado, ¿no? Correcto. Yo creo que la base tiene que ser jugadores con hambre, con energía y, como digo yo siempre, que sus 20, 30 mejores partidos no los hayan hecho, los tengan por hacer. Gente que sienta esto como una oportunidad y que venga a crecer. Creo que tiene que haber un grueso de jugadores que mayoritario. Creo que seguramente nos ha faltado algún perfil más experimentado en ciertas líneas a lo largo del año. Que posiblemente ha sido un máster, pero es que incluso pues, Javi Domínguez venía a descender con el Irún, tiene 24 años, viene de canteras y dentro de nuestro grupo parecía un líder veterano, pero no lo es, pero ha tenido que desempeñar ese rol, la edad del ancho de pareja, o sea, seguramente nos ha faltado ese perfil, como dices en el caso de EU, jugadores consolidados en la categoría, y luego creo que lo otro es un extra, una oportunidad que nosotros tenemos fruto de la propiedad y del director deportivo que tenemos, y si pueden salir jugadores, sabiendo que a veces no es fácil que se adapten, que tiene que ser gente joven, pues ha salido lo de Adri espectacularmente. Yo creo que Beni
Va a marcar 5 o 6 goles la temporada que viene, estoy convencido. Si es otro de esos jugadores que tiene la capacidad para hacer mucho más daño y no ha conseguido el gol que le marcó a Unionistas, ese gol lo tiene que marcar 3 o 4 veces a lo largo del año. Justo, un minuto antes estaba yo comentando el partido en la radio y digo, le falta esa finalización, la ha tenido varias veces durante el curso y no la, coño, ese día la encontró. ¿Sabes cuándo definió muy bien también? Sí, el día de la Ponfe. El día de la Ponce definió muy bien, en un gol legal maravilloso. Ese día definió fantásticamente también, muy parecido además. Grupo este-oeste o norte-sur, ¿qué prefiere Fran Beltrán como entrenador? Ahora lo Eh, decimos ahora que no sabemos proyectos, no sabemos futbolistas, no sabemos ni siquiera lo que vamos a hacer nosotros. Yo no lo sé, ¿eh? Yo creo que la única es si vascos o andaluces, ¿no? Creo que Sí. puede ser la única duda, ¿no? Entiendo que con el Murcia no vamos a ir, ¿no? Por los equipos que han descendido. Yo me lo he pasado bien en este grupo, ¿eh? Me lo he pasado bien. O sea que no me Mejor en importaría. casa que fuera, ¿no? Porque Eh, fuera. sí, pero bueno, quiero crecer en ese aspecto. Creo que a nivel de juego, de lo que pasaba en el partido, el equipo sí que ha mejorado fuera de casa y no lo hemos conseguido traducir en resultados. Nuestros resultados fuera de casa son indignos, no podemos perder tantos partidos. Cuando uno juega bien tienes que empatar, pero que es una liga de mucho ritmo, de fútbol muy vertical, es una liga de ir de verdad y a mí me ha gustado. O sea No, que seguramente. sobre eso que dices, Fran, claro, es que uno piensa en los peores partidos del Mérida a domicilio de este curso, quitando Ponferrada, casi todos están en el primer tercio de competición. Sí, sí, sí. Y el día de Ponferrada nos autofusilamos, es la realidad. O sea, de verdad que no vale para nada, pero si tú coges lo que estaba pasando en el juego, qué ocasiones tuvieron ellos en juego, pasaron muy pocas cosas ese día, pero es que sacamos un córner y nos meten gol, sacan 2 faltas laterales, los últimos 2 goles son el último gol es ya en el último minuto. Pero sí, creo que la sensación o la manera que ha tenido el equipo de competir el partido en juego ha sido mejor, pero ha habido otras cuestiones que no hemos dominado y que además tenemos que dominar si queremos sobrevivir y si queremos aspirar a algo más. Nos he preguntado por un aspecto que ha sido decisivo, creo, para el Mérida en ataque, y que tengo la sensación de que el fútbol va muy hacia allí y de que el Mérida va a ir muy hacia allí. Balón parado. Mm. Eh, bueno, tuvimos un entrenador hasta Navidad, después ha venido otro entrenador que no recuerdo el nombre, no puedo. Daniel Faría. Sigue, bueno, no sé si seguirá. Entiendo que la figura del entrenador de balón parado sí va a seguir, porque ¿crees que cada vez vamos a ir más a eso? Y no digo solo en Mérida. Y Creo más que aún en saques de banda, o sea, me parece algo espectacular en los sí, últimos años. que sí, tenemos que ir a eso porque es una forma de acercarse al resultado muy determinante. O sea, tú seguro que sabes cómo han sido los últimos 13 goles que hemos encajado y de los últimos 13 goles, creo que goles no condicionados por acciones a balón parado son el gol del Tenerife, que estamos con 10 jugadores, ¿Sí? el 3-1 de la Ponce, en una situación que meten balón entre líneas, Entre filtran a líneas, punta y definen bien. Y el 2-0 del Lugo, que aunque viene una transición de balón parado, ya le pilla al equipo con una estructura, digamos, como para haber defendido mejor ese pase a la espalda. El gol de Osasuna viene en un saque de banda, pero creo que no es una acción relacionada con el balón parado. Hay una pérdida en el hay una centro del pérdida campo y absurda. ataca. 4 goles de los 13. ¿Eh? Todo lo demás son situaciones que hemos encajado en faltas laterales, transiciones ofensivas. Día de la arena sacamos de banda, podemos marcar gol, te marcan gol. Sacamos falta lejana, nos marcan gol. Día de Lugo en una situación falta lateral, nos marcan gol. O sea, Baracaldo son 2 corners, Unionistas es un penalti después de una acción a balón parado. Entonces, claro, es tan determinante que tienes que ser el número uno en eso. Y la realidad es que hemos generado peligro en ataque y hemos fracasado rotundamente defensivamente. Hemos fracasado y de nuevo volvemos a lo mismo. Hemos fracasado nosotros como Mérida, como cuerpo técnico de Mérida, como jugadores que se ponen la camiseta del Mérida. Hemos fracasado en ese aspecto. Esto no es una cosa de que venga una persona con una varita mágica y de repente vas a defender todos los corners bien y vas a marcar en cada saque de banda. Cuando el final de la próxima temporada venga Fran Beltrán a Twitch, yo le preguntaré en qué ha mejorado más el Mérida en este curso, en este segundo curso de Fran Beltrán en el Mérida. Ahora, ¿qué crees que me vas a responder? O sea, ¿en qué Bueno, crees que tenemos el mayor margen de mejora como equipo? No digo como bueno, club, digo como equipo. tenemos que ser un equipo que
defensivamente transite mucho mejor, que no conceda situaciones abiertas en transición. Tenemos que ser mucho mejor en el balón parado defensivo, en las transiciones del balón parado, y tenemos que disfrutar defendiendo. Tenemos que disfrutar defendiendo, tanto en situaciones más de duelo como en situaciones colectivas, de replegar muy rápido, de juntarse, de que las líneas estén muy cortas, de que el equipo bascule bien, de que defendamos el área. He visto pocas celebraciones después de un tackle en alguna situación límite a lo largo del año, y ese carácter lo tenemos que tener si queremos ser futbolistas y si queremos ser entrenadores profesionales. Creo que hay 5 futbolistas de la plantilla Mérida de 25-26, de los cuales aún el Mérida no ha anunciado nada. ¿Firmarías quedarte con 2? Perdona, repíteme la pregunta. Creo que hay 5 futbolistas de la plantilla 25-26 del Mérida, de los cuales 6. Ahora me acabo de acordar del 6. Sí. Domínguez, Lancho, Pareja, Vergés, Martí, Almeida, Beneit. Por lo tanto son 7. Venga, 3, ¿no? 3. ¿Firmas 3? Firmo 3. Ok. ¿Y crees? Firmo 3 como mínimo, claro. No, Fir- firmo y creo. Firmo y creo que como mínimo nos vamos a mover en ese número. Me parece un número bastante alto. Fran, más de una hora de charla, creo que está bien por hoy. El curso que viene más. No se lo puedo decir a ningún entrenador con los que he hablado en mayo o en junio. Pero yo siempre digo que este programa es el que más me gusta de todas las temporadas. Y espero poder hacerlo contigo el curso que viene. En todo caso, seguro que al inicio de la temporada echamos otro ratito. Feliz mes de Seguro. junio, disfruta con tu mujer, con tu niña. Y el 13 de junio, el 13 de julio no, pero el 27-28 nos veremos en Don Álvaro o donde arranquemos la pretemporada. Muchas gracias por Muchísimo. este ratito. Nada, un placer, un buen rato. Chao. Feliz verano. Adiós. Bueno, pues más de una hora con Fran Beltrán, entrenador del Mérida para la 25-26 y para la 26-27. Os he leído muchas cosas, evidentemente ya sabéis, porque ya me conocéis de todos estos años, cómo soy yo en estas charlas, el caso que suelo hacerle o no al chat. Al final creo que he leído, no recuerdo a quién, que todo depende de que la pelota entre, y es mucho así, porque el fútbol es así. Por tanto, tampoco hay que darle muchas más vueltas. Hay cosas que no le he preguntado porque entiendo que son más de Leño o incluso de más de Pérez. Leño estará mañana y Pérez estará la semana que viene. Me hubiera gustado meter un día más entre Leño y Beltrán, pero bueno, ha salido así y tiene que ser mañana. No, JSC11, no es que dure más de una hora, es que este dura más de una hora porque la vídeo es solo con una persona. Si hubiera sido con 2 personas ya no hubiera dejado. ¿Cómo veo el fichaje de hoy? Quien me conoce y que. Bueno, me habéis escuchado yo creo que aquí. J me parece un muy buen futbolista. Un muy buen futbolista. Es que me parece. Ya me hubiera parecido un gran fichaje el curso pasado. Y este año creo que se ha consolidado de forma que a él le hacía falta ese año fuera de Ceuta. Creo que ha sido muy importante Salamanca. Mi J. Es que lo digo, es que el año pasado yo recuerdo en verano hablar con algunos de vosotros por Twitter o por WhatsApp y decir, este futbolista me encantaría firmarlo. No se firmó y firmarlo este año me parece, y además firmarlo 2 años, me parece tremendo. Me parece tremendo, me parece que es darle una oportunidad a él de que demuestre si es futbolista de hipermotion o de ascenso directo, sinceramente. ¿Cómo veo la renovación de Beneit? Pues me extraña que esté tardando tanto. Porque yo tenía entendido que estaba muy cercana y hacía tiempo. Entonces no sé si es que se ha torcido algo o bueno, como es algo que ya está más o menos firmado, se lo dejan porque no hay prisa por anunciarlo, la verdad. Si hubiéramos tenido algo de suerte, quedábamos este año segundos. Bueno, yo, Carlos, ahí no estoy tan de acuerdo. Es verdad que hemos fallado muchos penaltis, pero creo que al final la liga te deja donde tienes que estar. Bueno, chicos, yo voy a dejar porque mañana a las 10 vuelvo con Lenio. Entiendo que Leño va a decir menos cosas que Beltrán. Yo no va a ser menos. Voy a poder charlar menos con él que con Beltrán. También os digo, con Leño haré una charla muy futbolera, porque es lo que me gusta y ya a estas alturas de la vida no voy a buscar otra cosa que algo que sea lo que me gusta. Para dar noticias están los periodistas, por tanto, aquí trataremos de hablar un poquito de fútbol. El club cubrirá todas las fichas. Bueno, te diría que sí, pero en invierno se quedó una sin cubrir. No estoy tan seguro de que se vayan a cubrir todas las fichas. ¿Qué grupo prefieres? Si te digo la verdad, a ver, es que solo me planteo este o este, entonces es que creo que planteas otra cosa no es real. No es real. Habría que aprovechar cesión de Osasuna y Celta B.
Eso es ir muy lejos, Andrés. Al final es un equipo que las sucesiones suelen ir a equipos del norte. Y Celta B a equipos de Galicia o equipos... Al final depende del nivel, ¿no? ¿Doblará posiciones? Bueno, yo creo que son todas las plantillas. Todos los años se doblan posiciones. Pereira saldrá cedido. A mí me cuesta ver a Pereira en el Mérida 26-27. Me cuesta verlo. No sé si cedido o traspasado, pero me cuesta verlo, la verdad. Bueno, familia, mañana a las 10 echamos otro ratito con Tiago Leño. Espero que os haya entretenido al menos este. Yo la verdad es que, como siempre, con los entrenadores me lo he pasado muy, muy, muy bien. Muchas gracias por todo. Hasta mañana. Hasta entonces, sigamos entre todos haciendo Mérida.